Es un honor y es un placer para mí presentarles a todos ustedes un poco del currículum de la doctora María Victoria Reizábal. Ella es directora de investigación del Instituto Superior de Promoción Educativa de Madrid, habiendo desempeñado su trabajo como inspectora de educación de Madrid desde 1994 hasta el año 2000, fecha en que pasa a asumir el cargo de subdirectora general de Atención a la Diversidad y Educación Permanente en la Comunidad de Madrid hacia el 2007. Pido a todo el público, por favor, pido al público su atención. Creo que la doctora se lo merece y los compañeros que están participando también. Desde este puesto de subdirectora general de Atención a la Diversidad y Educación Permanente en la Comunidad de Madrid, dirigió el programa de enriquecimiento extracurricular para más de 1000 alumnos con altas capacidades intelectuales. Su especialidad inicial es la de lengua y literatura, desde la cual elaboró en su momento el diseño curricular Base de Lengua Castellana y Literatura para el Estado español en 1990. Participó como experta en el programa de integración educativa llevado a cabo en México a través del Fondo Mixto 1997-2002, al igual que en el FONEIM, Fomento de la Educación Intercultural para Niños Migrantes 2004-2006. Colabora con diferentes universidades en cursos y congresos relacionados con sus especialidades, lengua y literatura, atención al alumnado sobresaliente, educación inclusiva, tales como la Universidad de Salamanca, Almería, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Pedagógica Nacional de México, Barcelona, etc. Entre sus publicaciones cabe destacar que tiene más de 300 artículos de diverso carácter, publicados en revistas nacionales e internacionales, por lo que se destaca únicamente sus obras más recientes, entre ellas la comunicación oral y su didáctica, el aprendizaje significativo de la literatura, los ejes transversales, aprendizaje para la vida, didáctica de los discursos persuasivos, la publicidad y la propaganda, respuestas educativas para el alumnado con alta capacidad intelectual, la mente del otro, textos para trabajar la educación intercultural y la diferencia de género, el otro azul, aplicaciones didácticas, etc. Es amplia igualmente su obra de creación poética y narrativa. Con ustedes, la doctora María Victoria Reizábal, a quien les pido recibamos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Quiero agradecer la invitación a participar en este congreso. No solo es importante la participación puntual de cada uno de nosotros, creo, sino el convivir con los otros ponentes, el convivir con los docentes de las distintas escuelas del país y el convivir con los estudiantes. Realmente la convivencia con todos ustedes es lo que enriquece estos viajes tan largos y a veces tan cansados y alientan para seguir haciéndolos y seguirnos encontrando. Mi tema, como ustedes saben, versa sobre los niños sobresalientes y es importante porque son un sector más dentro de lo que es la atención a la diversidad. Y un sector que ha estado muy postergado tradicionalmente porque todo el mundo consideraba que eran niños privilegiados, niños que ya tenían suficiente premio con ser sobresalientes y que entonces no había que volcar recursos
ni esfuerzos especiales con ellos. Pero no es así. Algunos niños de estos son detectados tardíamente porque tienen bajo rendimiento escolar. Y es terrible que justamente estos niños y estas niñas destaquen porque les va mal en la escuela, porque crean conflictos en la escuela y porque los maestros están constantemente llamando a los papás para decirle que sus hijos no estudian, que sus hijos perturban el desarrollo de las clases. Y es que estos niños no son atraídos por la escuela que le brindamos. Son niños que se aburren, que se cansan de estar en estas escuelas donde no se los tiene en cuenta, donde seguimos, como ya se ha ido planteando a lo largo de todo el Congreso, seguimos enseñando como en el siglo XIX, como si no hubiera pasado desde entonces todo lo que ha pasado, como si estos niños no tuvieran a su alcance las nuevas tecnologías, como si no tuvieran la posibilidad de informarse de muchas cosas a través de Internet, como si no supieran de algunas cuestiones más que el propio maestro. Eso nos da miedo. A los maestros siempre nos da miedo que los alumnos sepan mucho. Pero nos da miedo porque también tenemos la cabeza antigua. La comunidad de aprendizaje que va a haber en un futuro casi próximo va a hacer que mucha gente de la escuela va a saber más que el maestro en algunos aspectos, pero hay en otros que nunca va a saber más. No va a saber nunca más que el maestro, nadie en cuestiones didácticas, nadie en cuestiones de motivación, nadie en cuestiones de evaluación, siempre y cuando realmente los maestros nos ocupemos de ello. Es terrible que los alumnos se aburran en clase. Últimamente, planteando con maestros de secundaria qué pasaba con el aprendizaje del español, de la literatura y de la lengua, me decían que no les interesa nada a los estudiantes. Yo me preguntaba, ¿cómo puede no interesarles algo que es fundamental en cualquier cultura? Que es la posibilidad de tener amigos para toda la vida. Un libro es un amigo para toda la vida. De viajar con ese libro, de no estar nunca solo. Pues hemos conseguido que la literatura sea un horror para los estudiantes, que aborrezcan leer esos libros que les obligamos a leer y que después le decimos, ¿y tú qué piensas? Pues él realmente no puede decir lo que piensa, porque sabe que la pregunta que esperamos es una pregunta académica, no su opinión. Le preguntamos su opinión, pero él ya sabe que no puede dar su opinión. Y otras veces, para que lea obras clásicas, les hacemos leer obras que están muy por encima de su nivel de aprendizaje. Esto que les digo con respecto a la literatura tiene que ver con todo. El niño no puede estar estudiando en 7 grados diferentes el mismo río, o la misma ciudad, o las mismas cuentas, simplemente que le agregamos un número más. No es esa la forma de enseñar si queremos que nuestros alumnos estén interesados en el aprendizaje y sobre todo si queremos que nuestros alumnos sobresalientes lo estén. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Los últimos estudios de la neurociencia ya demuestran algo que la pedagogía venía diciendo desde hace años, que un sistema rígido de enseñanza, un sistema receptivo, un sistema autoritario, hace que la función cerebral se inhiba y por lo tanto no genera
nuevas conexiones neuronales. Empobrece el cerebro, empobrece la mente, no la enriquece. Si yo lo que le pido a un niño es que memorice una información que él sabe que entrando en Internet puede tener inmediatamente, ni va a memorizar esa información, ni ese supuesto aprendizaje va a significar nada en el plano del enriquecimiento mental. Pues ustedes imagínense a un niño sobresaliente con estas exigencias. Sin embargo, es distinto cuando nosotros implementamos un sistema cooperativo. Un sistema cooperativo que tienda a la creatividad. Un sistema democrático donde el pensamiento sea pensamiento divergente. Este sistema sí generará nuevas conexiones neuronales. Sí hará que los niños tengan voz, que puedan dar su opinión, que se tenga en cuenta esa opinión y que esa opinión sea enriquecedora para todos. No es cuestión de que si yo le pido un comentario sobre el Quijote, el niño me tenga que decir que el Quijote es la novela más universal del mundo. No, lo que me tiene que decir es si en algún momento se rió mientras la leía, qué le han parecido las aventuras, qué le parece parte de la historia, que me haga un dibujo de Dulcinea, que me haga una descripción de Sancho. Eso es lo que puedo trabajar y funcionar en el aula con esos criterios. Por este sentido, es fundamental que en la escuela no identifiquemos alumnos con alto rendimiento con los alumnos sobresalientes. Muchas veces los alumnos de alto rendimiento son muy buenos estudiantes, pero no son de aptitudes sobresalientes. Ni tampoco tenemos que creernos que el alumno sobresaliente es un alumno privilegiado. Muchos papás que han tenido y que tienen hijos sobresalientes en la escuela saben que es un reto a veces terrible, que es difícil trabajar con ellos. Y muchos niños que han pasado por esto también saben que a ellos no les ha resultado fácil la escuela. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, no solo hay que atender a la diversidad en un plano restringido. La escuela inclusiva es escuela inclusiva para todos. Y estos alumnos son muy buenos si nosotros les pedimos que ayuden a sus compañeros, que les expliquen aquellas cosas a los compañeros que van con rezago, que ellos entienden a la primera y no necesitan repetir. Son alumnos que pueden servir de apoyo a los maestros, si lo sabemos llevar adelante. Entonces la escuela, se creó en su momento la escuela pública, con un afán muy simple. La escuela pública, porque la escuela surge inicialmente, pues al lado de las parroquias, como idea de que se aprenda sobre todo a hacer cuentas, porque los trabajadores necesitaban saber contar. Y después, pues bueno, que lean un poco. Pero la escuela pública busca que los niños, los futuros ciudadanos, se identifiquen con los países. Y entonces, en su época, lo que pretendía era homogeneizar, que todos los ciudadanos seamos bastante iguales, todo lo iguales que sea posible. Evidentemente una misión imposible, porque nunca salimos iguales. Y menos mal, porque si hubiéramos salido iguales no hubiera existido el progreso. El progreso subsiste porque siempre hay alguien, un rebelde, que va más allá, que puede equivocarse, pero que muchas veces hace que el resto demos el salto. Hay que ayudar, entonces hemos dicho, a los niños con dificultades, pero hay que ayudar a estos niños sobresalientes. Y si es posible,
hacer que ellos mismos se ayuden entre sí. Ya veremos después que el niño sobresaliente tiene dificultades a veces en cuanto a su equilibrio emocional. Le es muy útil saber que la velocidad, la rapidez, la capacidad, la competencia que él desarrolla va a ser muchísimo mayor que la de otros compañeros, pero que él tiene que adaptarse. Tiene un poema María Antonia que es muy interesante, a ver si luego nos da tiempo a que lo lea, que dice que lo importante es avanzar juntos, no que alguien llegue antes, sino que todos lleguemos a la vez. No, es decir, hay gente muy competitiva que cree que si llega antes es mejor, pero llega antes, a veces incluso antes que la meta esté puesta. No, llegar juntos es importante porque eso es lo que nos enriquece. Entonces, la escuela tiene que socializarnos a todos, que enseñarnos a convivir, que el más rápido aprenda a ir con el lento, que el más inteligente aprenda a ir con el que tiene una inteligencia más limitada, que el más creativo comparta su creatividad con otro, porque compartiendo esa creatividad, seguro que la creatividad mejora. Y ojo, otra cosa, que el maestro no persiga al crítico, que los alumnos críticos son fundamentales. Si nadie criticara nada, no podría mejorar las cosas. La crítica constructiva es fundamental y de esa crítica saben mucho los alumnos sobredotados, a veces más de la cuenta incluso. Pero bueno, es importante que esa crítica se recoja y que el maestro no se sienta ofendido personalmente, aludido, ¿no? A veces estos niños son un poco desafiantes. No, maestra, no es así. Bueno, pues si nos dicen eso, muy bien, Pedrito, ven y explícanos cómo es. A lo mejor el Pedrito sabe cómo es o no sabe cómo es, pero bueno, nosotros no tenemos que decir, pues mira, Pedrito, ahora te voy a acuchillar porque has faltado a mi autoridad. No, Pedrito que diga lo que tenga que decir y el maestro será el que maneje la situación si tiene estrategias didácticas, que es lo que corresponde que maneje el maestro. Entonces, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo son fundamentales en la escuela. Son fundamentales porque si no, lo que estamos haciendo es dirigir rebaños de ovejas, no dirigir grupos de alumnos que tienen que ser activos socialmente en un futuro, que tienen que ser ciudadanos que piensen, entre otras cosas, que piensen su voto, que es una de las cuestiones que nos exigen las democracias. Otra cuestión es que estos alumnos tienen que aprender a adquirir equilibrio emocional. Tienen que poder reprimir ese yo lo sé y callar a todos los compañeros, o así no es, o yo lo sé mejor, no. Tiene que aprender que cada uno funciona de acuerdo a sus posibilidades y que eso no es malo, que es muy bueno que haya niños que están con él aunque tengan competencias inferiores a las suyas, que a lo mejor en otros ámbitos son mejores, que a lo mejor en equilibrio emocional han alcanzado una madurez superior. Y entonces en esta línea hay que seguir avanzando. Y quiero abrir una lanza por algo que creo que usamos pocos los docentes, y es que la escuela también tiene que velar por la felicidad de los estudiantes. La escuela tiene que ser un lugar feliz, no un lugar de terror, no un lugar represor, no un lugar aburrido, no, un lugar donde los alumnos se lo pasen bien. Y voy a decir otra cosa, y los maestros se lo pasen bien.
Los maestros tampoco tienen por qué sufrir. Los maestros no tienen por qué entrar a un sitio donde, ¡ay! Llega el viernes, qué suerte, ya me libero de estos alumnos. Ya acabé. El acabar sí, porque es verdad, es un horario de trabajo. Pero no porque uno se libere del otro. ¿Qué haríamos nosotros si no tuviéramos al otro? El otro es nuestro referente. El otro es el que, a través de su imagen, permite que nosotros mejoremos, permite que nosotros sepamos cuál es nuestro lugar en el grupo. A veces es cierto, es difícil, porque a veces también nos pueden criticar, pero incluso esas críticas nos enriquecen. Entonces, ¿en qué escuela tiene que estar el alumno sobredotado? Ustedes saben que cíclicamente se plantea la cuestión de si los alumnos discapacitados tienen que estar en la escuela regular o no. Bueno, nadie cuestiona, cuando ya se ha implementado, que estos alumnos estén en la primaria. Pero hay amigos que estén en la secundaria, ya es otra cosa. Ya empieza todo el mundo a cuestionar qué hacen estos niños o estas niñas en la escuela secundaria. Y el colmo de esta sociedad fragmentada que se pretende, como decía María Antonia, en este campo, es decir que los alumnos sobresalientes tienen que tener escuelas propias. Sería como decir que todos los rubios fueran a escuelas para rubios, y todos los morochos fueran a escuela para morochos, y todos los gorditos fuéramos a escuela para gorditos. Claro, vamos a ver, si nosotros hiciéramos una cosa así, no es que empobreceríamos la escuela regular, es que las escuelas donde fueran los alumnos sobresalientes serían más pobres que ahora. A lo mejor no intelectualmente, pero sí emocionalmente. Y sobre todo, ese niño, cuando saliera de la escuela, sería insoportable, porque estaría educado en unos parámetros que no son los que se va a encontrar ni en el trabajo, ni en la sociedad, ni siquiera entre los amigos cuando vaya a tomar un café. Entonces, si queremos una sociedad bien armonizada, tenemos que tener una escuela armonizada. Y tenemos que tener una escuela cooperativa. Vamos a ver, no es posible que, por ejemplo, en un centro educativo, cada profesor esté intentando plantear que él sabe más que el otro, o que sus alumnos le quieren más, o que él ha hecho algo. Imagínense ustedes en un congreso como este, que cada conferencista hablara de lo mal que ha dicho el anterior y cómo lo va a decir el de bien. Yo tendría una situación privilegiada porque estoy siendo la última, así que podría criticar a todo y nadie me criticaría a mí. Entonces, es evidente que no todo lo que han dicho los anteriores estamos de acuerdo con ello. Cada uno de nosotros, cuando habla, ha estado de acuerdo con parte de lo que han dicho los anteriores y con otra parte no. Pero es de buena educación también respetar que la conferencia del anterior era la conferencia del anterior, no la mía, y que yo no tengo que poner parches a todos los conferenciantes anteriores. Pues eso también pasa entre los maestros en una escuela. Un equipo cooperativo es un equipo que trabaja junto en función de un fin. Miren, si en una escuela de 10 maestros hay 3 maestros excelentes y el resto mediocre, pero todos se llevan mal, esa escuela será un desastre. En una escuela que todos sean medianos, pero se lleven bien, será una escuela fantástica. Y eso pasa en las familias, cuando los hijos saben que si yo le pregunto esto a papá, me da permiso y se lo pregunto a mamá, no, o a la inversa. No, es que eso no educa. Educa que se esté de acuerdo y no educa
¿Cómo puedo yo hablar de una escuela para la paz, de una escuela cooperativa, de que los niños colaboren entre sí, si los niños ven que los maestros no se llevan bien, que los maestros no se respetan, que los maestros no se valoran? Eso es muy, muy importante. Y es muy importante saber que no todos tenemos las mismas competencias. Entre los conferenciantes, entre los maestros, entre los estudiantes. No las tenemos. Por eso, si yo quiero hacer un trabajo cooperativo, tengo que pensar cuáles son las mejores competencias de cada uno y poner en ese ámbito a esa persona. Solo así funcionará mejor el sistema y solo así todos estarán más satisfechos. Esto es importante si nosotros partimos de que ya hemos pasado desde, digamos, si queremos empezar desde el siglo I, para no empezar antes, que como ustedes saben las civilizaciones empiezan mucho antes, pero sí, incluso solo empezando el siglo I no han pasado 21 siglos haciendo la guerra. ¿Para qué? Para nada. Es decir, todas las guerras destruyen todas las obras que hizo la generación anterior. La generación siguiente a la guerra se la pasa reconstruyendo las obras que los otros han demolido. Hacemos una guerra, como decimos que hicimos la guerra contra Irak para defender a las mujeres que estaban todas tapadas por velos. Hemos hecho la guerra, hemos destrozado el país, hemos arruinado toda la economía. Nos vamos del país, hemos dejado a las mujeres todas tapadas con velos. No hemos conseguido nada. ¿Por qué? Porque las guerras nunca se hacen por lo que se dice, nunca se hace por lo que se dice y nunca consiguen nada. Entonces, yo creo que ya es momento, en nuestro ámbito, que es en el único que podemos aportar, de que realmente tengamos una cultura de paz y de cooperación. Que los alumnos vean que eso es productivo. Que los alumnos aprendan a que un grupo de personas trabajando por lo mismo da mejor resultado que cada persona individualmente trabajando por algo y dando codazos al que tenemos al lado. No podemos seguir así en la escuela. No es solo que sea inclusiva, es que sea pacífica. Es que cada maestro pueda desarrollar sus talentos, sus competencias. Es que cada niño pueda opinar, pueda hablar, pueda decir lo que le gusta y lo que no le gusta sin temor a ser reprimido. Tenemos aquí un listado de algunas de las características intelectuales de los alumnos sobresalientes que, como ustedes saben, hemos trabajado otros años y que, pues la verdad que son las mismas de siempre, porque claro, no voy a inventar características distintas cada año que vengo a hablar de esto. Entonces, pues bueno, lo que sí es importante, me parece a mí, no es tanto estas características que todos los estudiantes que están viendo estos temas más o menos manejan, sino, me parece, el pensar lo importante que es que estos alumnos, empiezo por el final, son capaces de transferir los conocimientos. Es decir, que en un currículum que desgraciadamente no solo hicimos, sino mantenemos por asignaturas, por materias, y que entonces el estudiante piensa que lo que aprende en historia no es traspasable a geografía, por ejemplo, y no se da cuenta que todas las culturas empezaron a la orilla de un río y que sin ese río no habría existido Mesopotamia, no habría existido Egipto, no habría existido la cultura griega, no hubiera existido la cultura. En fin, todo eso, por lo cual no podemos estudiar la historia sin saber de geografía,
O si nosotros pensamos, como pasa algunas veces que uno entra a un salón y ve el pizarrón lleno de faltas de ortografía. Y claro, discretamente cuando el maestro sale, le dice, maestro, es que ese pizarrón lo tenía usted lleno de faltas de ortografía. Y dice, pero es que yo soy de matemáticas. Bueno, entonces, el que enseña español, cuando suma 7 y 5, que diga que son 15, porque total como es de lenguaje. No, todo maestro es maestro de su lengua. Todo maestro tiene que hablar y escribir lo más correctamente posible su lengua, porque si no, está deseducando a los niños en aquello que está educando a otro. Entonces, hay que esforzarse por saber escribir, por saber hablar con claridad y con precisión. Pero estábamos hablando de la transferencia. Estos niños sobresalientes inmediatamente transfieren. Inmediatamente piensan, entonces si en un río el caudal hace, por ejemplo, pensemos en Egipto, el caudal y el desbordamiento era el que fertilizaba el terreno para las cosechas, pues entonces por eso, diríamos, por ejemplo en Europa, mi ciudad también está a la orilla de un río. Y cuando no hay una ciudad a la orilla de un río, tengo que buscarle otra explicación. ¿Por qué esta ciudad está aquí, que no hay ningún río y que casi es un desierto? ¿Por qué surgió ahí? Evidentemente surge en otra época, donde ya el agua puede transportarse, pero además puede surgir por montones de cosas. Y este niño empieza a deducir y a inducir, y claro que llega. Esta ciudad está aquí porque está en alto y era una ciudad de defensa ante las invasiones. Esta ciudad está aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Este niño infiere si nosotros le damos oportunidad y es capaz de transferir los conocimientos. Si nosotros vamos dando una lección tras otra lección, tras otra lección, como si fuera un rosario, no le damos tiempo a nadie para hacer transferencias. Hay que preguntarle, ¿y por qué estará aquí esto? ¿Y qué razón tiene esta otra cosa? Y que ellos vayan descubriendo, no que yo se lo vaya diciendo, porque si yo se lo voy diciendo, no significa nada. Nada. Si él lo va descubriendo, es una satisfacción, es un orgullo, es tener y adquirir autoconfianza. Yo puedo entender las cosas porque sé explicármelas a mí mismo. Y eso lo necesitan estos niños que son sumamente originales, que son sumamente creativos y, como decíamos antes, que son muy críticos habitualmente. ¿Qué pasa con las características emocionales? Pues que suelen presentar desequilibrios emocionales. ¿Por qué? Porque su edad intelectual es mucho mayor a su edad cronológica. Y claro, si vienen unos papás y nos dicen, yo estoy muy preocupado con mi niño. ¿Por qué, señora? Pues porque tiene 3 años y me lo encontré leyendo el periódico. Y claro, yo creí que estaba jugando y que lo tenía delante, pero no leía nada. Y de pronto le pregunté qué dice aquí y me leyó todo el artículo. Y nadie le ha enseñado a leer. Claro, ese niño que tiene esa capacidad, que ha aprendido solo a leer y que a los 3 años está leyendo el periódico, cuando hay otros niños que con 10 todavía estamos insistiendo o con más para que lean, pueden ustedes imaginarse que lo que hace es desequilibrar toda la personalidad, porque va teniendo acceso a una información que no puede digerir emocionalmente.
Entonces suelen tener dificultades para, bueno, asumir ciertas cosas. Pueden ser obstinados, pueden ser rebeldes, pueden tener intolerancia, tienen agudeza para un gran sentido del humor, pero pueden utilizar el sarcasmo y ser hirientes. Bueno, todo eso, y fundamentalmente eso, es en lo que tiene que trabajar la escuela. Es en lo que hay que seguir trabajando, y siempre de acuerdo con la familia. Es muy importante que la familia y la escuela trabajen juntas, porque estos niños se dan cuenta absolutamente de todo. Es decir, cuando los papás hablan medio en clave con otros amigos, delante del niño, creyendo que el niño no capta nada, pues resulta que el niño se ha enterado de todo. Entonces los papás están hablando de un problema de adultos y el niño de pronto sale. ¿Qué pasa? ¿Por qué papá y mamá se van a separar? O cosas por el estilo. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que se habla delante de ellos y sobre todo hay que tener muchísimo cuidado en prepararlos emocionalmente. Hay algunos, además, que generan una especie de soberbia porque ven que saben más que los otros y que son más rápidos. Pero a la vez también hay otros que no, que tienen muy baja autoestima. Entonces, cada niño es distinto y cada niño requiere un tratamiento diverso en la escuela, e insisto, en la familia, aunque a veces son muy, muy complicados de llevarlos adelante en este sentido, porque ellos pueden retrasar su proceso de aprendizaje escolar dedicados a otra cosa y además por pura rebeldía. Pueden saber algo y decir que no lo saben. De hecho, nosotros en Madrid tenemos una experiencia muy especial, yo no sé si aquí en México también se da, que es que cuando se les hacen las pruebas a estos niños ya teniendo la sospecha de que sean sobresalientes, pues los niños varones suelen hacer su prueba intentando demostrar que son sobresalientes, pero las niñas intentan demostrar que no lo son. Entonces contestan mal conscientemente para que no se detecte su capacidad. ¿Por qué? Porque tienen problemas en la escuela si se sabe que son sobresalientes, porque empiezan a tener problemas con sus amigas y ya cuando están detectadas, entonces lo que viene la mamá es a decir que por favor que se mantenga eso en reserva porque la niña no quiere que sus compañeros lo sepan, ¿no? Es decir, que ellos mismos saben a veces manejar incluso las pruebas, sobre todo si ha habido un mal manejo de esas pruebas y se le han pasado más veces de las necesarias, ¿no? Porque las aprenden. Y entonces, aunque sean un poco diferentes, saben lo que tienen que contestar. Bien, en el sentido social, estos niños pueden ser también de gran conflictividad. En muchos casos ha habido muchos niños que ahora vamos a llamar sobresalientes, aunque después voy a hacer una diferencia, que lo son sobre todo en cuestiones informáticas, que por su propia capacidad pues han hecho cosas que son terribles, porque desde mover cuentas bancarias en bancos porque ellos saben entrar, hacer, digamos, distintas cuestiones de bloquear archivos de la policía o del ejército. Bueno, ya nos voy a decir que cuando no están de acuerdo con algo del gobierno entran en la página web del presidente y ponen lo que les da la gana, porque tienen una enorme capacidad. Y entonces consideran además, con razón, que la sociedad es injusta. Pero tener razón no implica hacer cualquier cosa, no implica que sea lícito
hacer cualquier cosa. Pero como resultado de esto, muchas veces tienen garantizado el fracaso escolar, es decir, son niños que no aprueban su escolaridad, que pasan la primaria con muchas dificultades y que en la secundaria reprueban. O que, por ejemplo, sus papás, cuando terminan todos sus estudios y van a la universidad, sus papás quieren a toda costa que sean ingenieros, porque ser ingeniero parece que en este momento es lo más importante del mundo. Y resulta que el niño quiere ser cocinero, con lo cual el papá no sabe si suicidarse o qué hacer, tener un hijo sobresaliente que se conforma con ser cocinero. O con ser artista, les encanta el teatro y les gusta mucho tener, pues, entrar en escuelas de artes y demás. Y bueno, pues es que pueden ser lo que quieran ser, como cualquier niño. Su ser sobresaliente no tiene que obligarlos a una cosa determinada. Porque por otro lado, muchos terminan ese estudio y cuando lo han terminado, lo dejan y van a hacer otra cosa. Es decir, hay muchos artistas que son médicos, que han terminado medicina y después se han dedicado al teatro. Por ejemplo, en España hay varios. Y bueno, pues es que no se puede forzar tanto la mano y en el mundo tiene que haber de todo. Y no solo se necesitan gente inteligente en la ingeniería, también se necesita gente inteligente en otra cosa. Salvo, creo yo, se necesita poca en la política, pero en el resto se necesita gente inteligente en todos lados. Claro, ese fracaso escolar puede convertirse en fracaso social. Es decir, puede ser un niño que rechace su relación con los demás, que se encierre, por ejemplo, y pase horas y horas delante de la computadora. Es un niño que hay que forzar a las relaciones sociales. Entonces, todo esto hay que estar atento a ver por dónde trabajarlo. Quisiera resumir muy rápido que ya hay pruebas clarísimas para detectar qué niño es sobresaliente y qué niño no lo es. Y las pruebas están estandarizadas, se hacen las mismas pruebas en todo el mundo. Claro, en cada sitio hay que adaptarlas a la propia cultura del país. Pero entonces esto no genera ningún tipo de problemas. Lo que sí genera problemas es otra cuestión, que yo quisiera detallar y paso esta transparencia, insisto, porque todos los que estamos en este campo esto lo manejamos, y si no lo manejamos hay muchísima bibliografía, de manera que no hay problema. Pero lo que sí quiero plantear más adelante es la diferencia entre el estudiante que es verdaderamente sobredotado, o lo que nosotros llamamos sobredotado, aquel que destaca en todo, y el que es un talento. Y entonces, si me puedes pasar, María Antonia, la siguiente, esta. Entonces, vamos a ver, ustedes saben que tuvo mucho éxito la propuesta de las inteligencias múltiples. Y supongo que tuvo mucho éxito entre los docentes, porque a los docentes nos venía muy bien. Acostumbrados a catalogar todo, pues bueno, tenemos el que es inteligente en arte, tenemos el matemático, tenemos el tal y el cual. Bueno, ahora la neurociencia está cuestionando esto y está diciendo que la inteligencia es inteligencia general, es decir, el factor G, se habla del factor G. El que tiene inteligencia sobresaliente tiene inteligencia en todo y es más bien familiar o cultural que se oriente hacia una faceta. Pero bueno, yo no voy a entrar en este aspecto porque es algo que está en estudio y realmente hay posturas para un lado y posturas para otro. Lo que sí quiero plantear, y ustedes me perdonan que yo no vaya punto por punto del PowerPoint, pero leerles el PowerPoint es un poco tontolón, ¿no? Siendo todos ustedes sobresalientes,
Yo creo que ustedes lo pueden leer y yo destaco lo que me parece más importante. Entonces, no es que a veces el PowerPoint te obliga a leerlo todo y yo digo, y la gente ya lo puede leer sola. Entonces, lo importante aquí es una diferenciación que nosotros hacemos en España y que, bueno, quizá pueda ser útil en otros ámbitos. Tampoco es que sea exclusiva de España, ¿eh? Digo que la hacemos a nivel práctico, pero es teoría ya también universal. Vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre Leonardo da Vinci y Mozart? Que Leonardo da Vinci hubiese sido un genio en cualquier cosa que hubiera decidido trabajar, y que Mozart solo servía para la música. Ni siquiera el pobre tenía el equilibrio emocional necesario para ser feliz él mismo. Era un genio musical. Entonces, pareciera que hay gente que tiene una capacidad sobresaliente en una faceta, y otra, la menor, porque Leonardo da Vinci ha habido pocos, que puede destacar en todo. Entonces, ¿qué sucede? Que yo no puedo trabajar en la escuela de igual manera con unos que con otros. La escuela no es para que a mí me llegue un niño que va a ser un genio en la pintura y yo lo tenga pintando todos los días. No, al revés, es para que yo compense todo aquello que a él no le va a traer, pero que lo va a necesitar para vivir. Para vivir en la vida cotidiana. Pero claro, yo tengo que saber que lo suyo, pues parece que va a ser la pintura, parece que va a ser la música, parece que van a ser las matemáticas, y que posiblemente por ahí vaya su futuro. Pero claro, la cuestión es cuando yo me encuentro con un alumno sobresaliente que es un pequeño Leonardo, y que si estamos trabajando algo de ciencias, es genial, y que si trabajamos algo de literatura, es genial, y que si trabajamos algo de música, es genial, y que además es tan equilibrado emocionalmente que es el líder. Claro, nos da ganas de irnos y dejarlo a él de maestro. Pero también ese niño tiene necesidad del maestro. También ese niño. Porque es verdad que intelectualmente a lo mejor podría salir adelante. Pero también es cierto que en la medida que haya campos que nosotros dejamos baldíos, esos campos quedarán prácticamente estériles para el resto de su vida. Entonces, la sobredotación, la gran capacidad de estos niños puede desarrollarse o puede perderse. Puede quedar en una inteligencia interesante, pero no en sobresaliente. Entonces, por eso yo les digo que todos estos niños necesitan un cuidado especial, sobre todo los pequeños Leonardos, porque ahí hay que volcarse intentando que hasta que ellos sean adultos o medianamente adultos, no desechen ninguna de sus posibilidades. De hecho, ¿qué hizo Leonardo? Inventó máquinas de guerra, inventó máquinas para dirigir el agua y hacer que se canalizara, inventó trajes para lo que serían ahora lo de los submarinistas, intentó inventar el avión, descubrió cosas de anatomía que durante muchos siglos no se superaron, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo una exposición preciosa en Madrid sobre Leonardo con todas estas cosas, y es que uno veía todo lo que hizo este hombre y decía, pero ¿cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que fuera un genio en todo? Bueno, esa gente existe, es poquita y existe, y es responsabilidad nuestra que no se pierda. Es mucha responsabilidad, pero es responsabilidad nuestra que no se pierda. En la transparencia anterior, yo les decía que para trabajar con estos niños hay que tener una serie de medidas ya planteadas, medidas ordinarias, que son más o menos las de atención a la diversidad.
adaptadas en cada país a las posibilidades de recursos, a las posibilidades legislativas, a las posibilidades de organización de la escuela, y hay que tener algunas medidas extraordinarias, como es el que estos niños puedan a lo mejor hacer un grado en un solo año. Porque es verdad que si quedan muy desfasados en cuanto a aprendizajes, casi es imposible que no se aburran. Pero ojo, eso tiene que estar hecho de forma que emocionalmente no pierdan el contacto con sus compañeros. Porque si no, lo que ven estos niños es que ser sobresalientes les perjudica porque les hace perder permanentemente amigos. Y ellos necesitan a los amigos. A veces en España hemos querido decirle, vas a ir a un grado superior, y el niño ha rechazado eso. O ha venido la mamá y ha dicho, mira, es que mi hijo no quiere quedarse. Bueno, entonces pues habrá que tomar medidas de enriquecimiento en el propio salón. Y después también hay medidas complementarias que tienen que ver con el aspecto de que estos niños también tienen que estar juntos entre ellos. Entonces, son medidas fuera del horario escolar, medidas voluntarias, y que les permiten trabajar en talleres con toda una serie de actividades que no son actividades curriculares. Que lo curricular se ve en la escuela para que no queden desfasados de la escuela, y los talleres son los que les permiten pues, desarrollar una serie de cuestiones que a ellos les interese. Bueno, y entonces, siguiendo y ya terminando, tenemos también una serie de puntos que tenemos que tener en cuenta, pero yo me quiero referir a algo que es un experimento que se ha hecho últimamente. Vamos a ver, y es que quiero insistir en el peligro de los mensajes persuasivos, en el peligro de aquellos mensajes que intentan convencernos de hacer algo. Por ejemplo, en la propaganda por la cual pues quieren que actuemos de una manera determinada. Entonces, el profesor Solomon hizo un experimento que consistió en lo siguiente. Puso a 25 estudiantes y les iba pasando colores. Por ejemplo, un color, supongamos, el azul. Pero a 20 estudiantes les había dicho que tenían que decir que era verde. Entonces pasa el azul y esos estudiantes dicen que es verde. Los otros 5 dicen que no, que es azul. Bueno, dice, vamos a verlo mejor. Pasa otra vez el color y ya no son 20, son por ejemplo 22. Y 3 resisten y dicen que no, que es verde. Pero a lo último, ya todos dicen que es azul. Y eso está muy bien estudiado, es la necesidad de los seres humanos que tenemos de identificarnos con el grupo, de no ser distintos. Y eso también quiere decir que no hemos logrado que nuestros alumnos valoren que ser distinto no es un pecado. Eso es lo que hacen los discursos persuasivos, convencernos de que todos tenemos que obrar de la misma forma, de que todos tenemos que ir con la mayoría. Y eso es muy grave en el caso de estos alumnos, porque estos alumnos tienen mucha capacidad. Si estos alumnos entran a utilizar los discursos persuasivos, pueden llegar a ser unos grandes demagogos y manipular muy bien a las masas. Entonces, yo insisto, hay que conseguir que estos niños sean críticos, tengan una educación que les equilibre lo emocional con lo intelectual y sientan que la escuela los ha tenido en cuenta, pero que son uno más, no que son de sangre real ni de sangre azul, que son uno más y que tienen que colaborar con el grupo porque la escuela es una institución cooperativa. Y nada más, muchas gracias.
Bueno, siempre es un gran placer escuchar a María Victoria Reizábal, y queremos hacer entrega de un reconocimiento que se ha preparado expresamente para esta ocasión. Quisiera resaltar dos cosas de este sencillo reconocimiento: gratitud y aprecio. Muchas gracias por compartir tu experiencia y además tu obra, tu última novela que fue presentada en el marco del Congreso. Muchas gracias. Gracias. Quiero comentarles nada más que es muy importante cómo vivimos este Congreso, y por eso solemos reservar nuestros libros cuando los publicamos para presentarlos aquí, no solo yo, sino muchos de los que estamos, como ustedes bien saben y como están todos los compañeros de la primera fila. Es un honor para mí haber presentado la novela aquí y que mis compañeros hagamos lo mismo, reservemos las obras para traerlas.